El próximo 5 de marzo vence el periodo bajo el cual el gobierno de México y Estados Unidos han iniciado negociaciones formales para evitar la imposición de aranceles por parte de la administración Trump a todos los productos que exportamos hacia los Estados Unidos. Recordemos que el superávit comercial fue superior a los 450,000 millones de dólares en el 2024 y para Trump eso parece pecado, aunque no lo sea. En fin, de esto y más vamos a platicar hoy aquí con el doctor Octavio de la Torre de Stefano. Él es presidente de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo. Además es abogado, doctor en Derecho y experto en materia fiscal, en comercio exterior y en aduanas. Fue presidente del corporativo TLC Asociados y ha participado en la renegociación de tratados internacionales. Su gestión se enfoca en innovación, transformación digital y fortalecimiento empresarial en México y particularmente lo hecho en México. ¿Cuál es el reto que tenemos ante una realidad tan dura como la que hoy está enfrentando? Lo que lanzaron apenas el martes, ¿no? Lo hecho en México. Échale. Ya se me dolió. Fíjate que ese es uno de los puntos que es importante abordar, pero tenemos que recordar la primera etapa del periodo del presidente Trump, y donde también a través de los aranceles pues lleva a cabo una renegociación con dos presidentes de México, el último, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde se hacen modificaciones sustanciales al Telecán y se transforma en el TEMEC. Un tratado que ya te establece un periodo de revisión, que te establece un periodo de vida mínimo, es decir, ante la salida de alguno de los socios existe un mínimo de tiempo en el cual deben de permanecer dentro de este tratado, e incluso si lo visualizas con Canadá, nosotros con Canadá somos doblemente socios, porque tenemos el TEMEC, pero también tenemos con Canadá el TIPAT o el CPTPP, que es otro tratado que también nos da beneficios. El tratado asiático. El asiático, el Asia-Pacífico. La cuenca del Pacífico. Ahora, ¿qué es lo que estamos viviendo el día de hoy? Pues es una segunda etapa, con una segunda parte, con otra vez el estilo del presidente Trump enfocado en la parte comercial. Obviamente hay pues preocupaciones genuinas de Estados Unidos, de México y de Canadá. Nadie puede evitar hablar de la seguridad, de la migración. O sea, parece que sería iluso el no abordar esos temas que a todos nos preocupan, pero no hay por qué mezclar la parte comercial con estos dos aspectos. En esa época que se da esa negociación, se abordó este tema porque también se veía la fragilidad del acuerdo comercial con Estados Unidos. Y se hablaba que se debía de buscar cómo los productos nacionales se colocaran en la red de tratados que tiene México. Más de 13, con más de 50 países, con un 75% de la riqueza del mundo. Esos son los mercados con los que tenemos acuerdos comerciales y otros acuerdos comerciales que se encontraban en proceso de negociación. Corea del Sur es uno, Ecuador es otro, y bueno, había otras condiciones en particular para Alianza del Pacífico. Octavio, antes de entrar al hecho en México, a veces tratamos el TIMEC como que solamente es con Estados Unidos, particularmente en México. Y por el otro lado tenemos países como Canadá que están metiendo muy duro a comprar productos solamente en Canadá. Ustedes se reunieron justamente con el embajador de Canadá para marcar esta relación tripartita en donde también tenemos comercio con ellos y además están trabajando en un programa pues para enfatizarnos los mexicanos. Hecho en México, exacto. Claro. Cuéntanos de estos dos. Fíjate que en la reunión que tuvimos con el embajador de Canadá, ellos hablan de que están trabajando en hecho en Canadá y que incluso los visitantes de Canadá a Estados Unidos se redujeron sustancialmente, o sea que tienen menos turistas que están cancelando sus viajes a Estados Unidos y que también en Canadá se está llamando a la población a que compre lo canadiense. Lo que me planteaba a mí de manera muy interesante es que hiciéramos un acuerdo a través de nuestras cámaras de comercio de México y de Canadá a efecto de promover lo hecho en México en Canadá y lo hecho en Canadá en México. Y también abordamos el tema de turismo, porque acuérdense que el tratado no nada más es la parte comercial. Todo el mundo ve nada más la parte de los bienes que cruza y la balanza que se da comercial. Hay inversión y hay turismo. Hay servicios, hay inversión, hay turismo. Y en las tres economías, el 60% de la economía es el turismo. Digo, no es turismo, el servicio y el turismo. Sí. Y ahí es donde él abordaba que buscáramos mecanismos para poder atraer a los que están cancelando en Estados Unidos las visitas y vinieran a México. Iba con mi vicepresidente de turismo, el que es el presidente. Eso lo abordamos. De hecho, eso tratamos. Le dijimos, oye, ¿cómo quieres que te visite si yo requiero pedir un permiso para poder entrar a tu país? Y no todos los mexicanos tienen visa. Porque si tienes visa, pasa de Estados Unidos. Si visa pides un permiso y pasas, pero si no tienes visa tienes que hacer un trámite de visa ante la embajada. Acordamos revisar el mecanismo, por supuesto, para que se pueda facilitar el acceso de mexicanos a Canadá
y de canadienses a México. Eso lo vamos a estar trabajando en las siguientes semanas. Pero abordó el tema de hecho en México. Me decía y me preguntaba que qué era lo que estábamos haciendo nosotros. Abordaba que ya en el Plan México se tomaba en cuenta el que se fortaleciera este distintivo de marca país. Y le comentaba, así como lo platiqué con el secretario de Economía en su momento, que la Confederación, a través de la red que tiene con cada secretario de Economía del país, ha identificado que 22 estados de la República tienen un distintivo de marca Estado. Por ejemplo, estuve con el gobernador May la semana pasada de Tabasco, ellos tienen Esencia Tabasco. Con Rocío Nale tienen Hecho en Veracruz. Entonces hay estados que ya tienen identificados los productos que se fabrican, que tienen un sello de distinción para la venta en su entidad como federativa. Como si fuera denominación de origen. Okay. Es una marca, o sea, digo, yo registro. La Tabasco. Ay. Regional, ¿no? Que le llaman. Sí, es mejor que el de Ecuador, aunque al menos que te da el propio estado, pero eso que ni qué le. Que identifica que son. Entonces, ahora que se lanza hoy, se publicó en el Diario Oficial de la Federación ya el 2.0 de Hecho en México. El lunes pasado, ¿no? Sí, el lunes pasado se publicó y obviamente lo hecho en México pues toma un carácter distinto, están renovando la forma en la que se pueda llegar a lograr este distintivo el gobierno mexicano. Es una apuesta importante, es una apuesta inteligente, es una apuesta que nos habla de que tenemos que voltear a nuestras economías locales, a desarrollar nuestras cadenas productivas, a ver la manera en la que nosotros podamos incrementar nuestro valor de contenido en esas cadenas de suministro que llevan a cabo productos de exportación. ¿Cuánto, de acuerdo con los estudios que ha hecho la Cámara, cuánto de lo que consumimos en México, que es un mercado bastante grande, es producido en México? Una cosa es producido en México y otra cosa es consumido en México, y ambas hacen hecho en México. Fíjate que es muy importante tu pregunta y yo les respondería con otra pregunta. Ustedes díganme de todo lo que traen puesto que es hecho en México. Ese saco. ¿La tela también, misma? También, absolutamente. ¿El algodón es de aquí? El algodón también. Se me hace que ya estás inventando. Los zapatos no, estos sí son. Los billetitos con los que pagaste son hechos en México. También. Bueno, tu anillo no es hecho en México. El mío no. No, ni los lentes. No. Ahora, ¿qué pasa? Que las cadenas de valor, ante la globalización que se da en los últimos 40 años, se encuentran totalmente comprometidas en la integración de componentes extranjeros. Al yo tener tantos tratados y esos tratados tener una circulación de insumos que se llegan a integrar en México, pues tú tienes productos que tienen insumos extranjeros en su mayoría. Hoy en día lo que se está buscando es identificar de esos productos cuáles se pueden sustituir por productos nacionales para que se encadenen en estas cadenas de valor. Pero que sea producción, porque, a ver, la pregunta. En el caso de la cadena textil vestido, que es una de las que tiene mayor sensibilidad, sobre todo para el poder adquisitivo de la población. Tú tienes hace poco determinaron elevar los aranceles a la importación de telas y fibras. 61, 62, exacto, telas y fibras procedentes de la India y particularmente de China, pero también de los países TIPAC que han tenido arancel cero, que son Vietnam y Malasia. O sea, hasta donde me quede. Y unas semanas después le quitan el arancel que le pusieron del 15% y le ponen arancel cero a la mezclilla. Y la mezclilla es el mayor encadenamiento y ahorita traes a la cámara textil y del vestido con señales encontradas. Entonces, o es hecho en México o no es hecho en México. O vamos a encadenar o vamos a seguir jugando con a ver cómo nos presionan para levantar y quitar el arancel, ¿no? Fíjate que yo me quedé con el decreto que se publica donde se incrementan los aranceles para tercer país del capítulo 61, 62, 63, que es en general son cortes o producto terminado del vestido. O sea, ya no estás hablando de la tela, sino estás hablando de un producto terminado. El tema de la tela es importante que se aborde en México de manera seria y ver los mecanismos a través de los cuales podemos fortalecer a los fabricantes nacionales. Lo que le da generalmente la condición de originario a un artículo no es el armado de las piezas, sino es la tela de donde es originaria. El algodón, la fibra de donde la produce. Aquí hay una cosa que me parece que hay que tener puede servir para en cuenta. Hecho en México es un logo, un prototipo que se hizo frente al proceso de sustitución de importaciones en los 70, 60, 70. No estaremos repitiendo esa fórmula de tratar de ser autosuficientes, es decir, en una economía cerrada,
y romper precisamente con esa mexicanos de México. No, pero es que creo que somos ciudadanos del mundo o somos mexicanos. Bueno, la discusión en el mundo has escrito más sobre el tema de la globalización y los contras. Ahorita estamos ante un cambio de paradigma en el mundo. Está un país que es Estados Unidos hablando de la antiglobalización y hay otros que están a favor de la globalización. Esto te va a cambiar las reglas del mundo y la manera en la que nosotros hacemos comercio y la manera en la que nos integramos. Hay producción que, por ejemplo, a través de sus secretarios de Desarrollo Económico se lleva a cabo de otros productos que también son hechos en México y que también tienen como característica que pueden ser exportados y que pueden fortalecer la economía nacional y podemos nosotros identificarlos en Anaquel para hacer las compras de esos productos que son mexicanos. No todo está en esos sectores que son los que generalmente pues más visibles los tenemos, pues obviamente porque forman parte de lo que usamos todo el tiempo, ¿no? Que anduviéramos como el rey del cuento, ¿no? Pero me parece que ahí es atinado el identificar las vocaciones de las entidades, mejorar la infraestructura, establecer qué condiciones. Ahora, cuando tú estableces aranceles artificiales a los costos de los productos, es claro que si bien es cierto que mejoran la competitividad del sector, también se reduce la compra de los productos por parte de la población, porque se puede dar un encarecimiento de los productos por temas de competitividad. Ahí va a ser importante ver la forma en la que el gobierno aborda cómo hacer mucho más competitivo a los sectores, mejorar temas de seguridad, de corrupción, de impunidad, de infraestructura, regulación. Y para cerrar, y hablando de cómo hacer más competitivo a México, la realidad es que hay una tendencia en redes sociales en donde en las aduanas de aeropuertos mexicanos la gente toma videos y hay mucha gente. A lo mejor tiene que ver con el número de agentes de migración, pero a lo mejor también tiene que ver, como dicen ahí, que se están viniendo de Estados Unidos a México desbocados. ¿Cómo lo están viendo ustedes desde la parte de turismo de Concanaco? O sea, ¿mucha gente toma videos en las aduanas? Mucha gente, no sabes de qué forma. Es una tendencia en redes sociales que está ahí y que a mí me llama mucho la atención porque yo creo que tiene un aporte de que le faltan más agentes, pero a lo mejor sí mucha gente se está viniendo. Pero como visitantes. Como visitantes, claro, porque no quieren estar en Estados Unidos frente a su contexto actual. Pero ellos tienen paso, ¿no? O sea, en la frontera tienen las tarjetitas esas con las que van vienen. A ver, en la frontera... Esa no la de México, aquí en México. Sí, en la frontera, no, esa es la de aquí para allá. En la frontera norte tú no requieres al momento de cruzar acreditar que eres visitante porque hay una franja en la cual puedes estar. También hay en la frontera que sur dice que les vamos a poner visa. En la frontera sur es la red social, está ahí, perdón. En la frontera sur hay unas tarjetas que pueden utilizar algunos visitantes que son permanentes hasta cierto tiempo. Siempre que se da condiciones favorables en temas de seguridad en la frontera, siempre se incrementa el turismo. El turismo generalmente que crece es el México-americano, que se encuentra en California, Texas, Arizona, que es fronterizo. Es muy común porque también los dólares rinden más en México. Y también ellos quieren regresar a México hasta para darse un tratamiento bucal, algún tema de cirugía estética, algún médico pediatra. Eso es real y eso genera turismo y genera derrama. Es turismo transfronterizo. Los que vienen a México, pues, la condición que se está dando... los nómadas digitales. Los nómadas digitales es otro, ¿no? El que te vas y estás en progreso y desde ahí estás tú trabajando. Pero mira, no todo el mundo está de acuerdo con el discurso que se da por parte del presidente Trump. Y también hay gente que, así como los canadienses están cancelando sus vuelos y sus viajes a Estados Unidos, pues también en el mundo esto genera que también haya quien esté prefiriendo llevar a cabo sus actividades turísticas en otro lado. Y te voy a decir por qué. Porque también cuando se da un discurso que genera cierta división en términos de ideología, de raza, de religión, de cultura, pues también eso genera una alerta para quienes han sido discriminados de alguna forma o de alguna manera. Pues es evidente, porque lo que tú dices, simplemente en enero cayó los vuelos por avión México-americanos, o sea, del turismo de Family and Friends. Pues a mí no me dejaron comprar una cerveza en Milwaukee. El año pasado crecía en enero 17% y este año... se va con mi pasaporte. Sí, pero eso no, bueno, eso sí pasa. Eso es muy joven. Bueno, la frase nos de pintamos de blanco la frase de despedida, arráncate. Híjoles, pues bueno, me parece que la frase del día tendría que ser: algunas veces estábamos mejor cuando estábamos peor. ¡Wow! Me gustó. Bien. Con esta nos quedamos en la billetera y regresamos, ya lo saben, la próxima semana aquí. Gracias, Miércoles a las 12 de la noche.